Hola chicos, ¿cómo están? Demos 2 minuticos y empezamos. Buen día chicos, chicas, ¿cómo se encuentran? Cuéntenme si me escuchan, por favor. Y empezamos. Buenos días, profe. Sí. Hola, buen día. ¿Será que no los escuché en un segundito, a ver qué habrá pasado? Escríbanme si me escuchan al chat, por favor. No, algo pasó. Sí, se escucha. Conectando a desktop JB7L4 Listo. desktop JBL4 conectado. Ya algo había pasado, pero no era nada grave. Bueno, entonces entremos con nuestro repaso teórico de física. Listo. Entonces, por ahí alguien del grabado me dijo, profe, es que yo de pronto no entiendo muy bien todo lo que estamos viendo en clase de la licencia estándar y la licencia pro. No le respondí. A veces, digamos, bueno, le voy a escribir, tiene razón, te voy a escribirle. Pero muchas de las cosas que a veces yo digo, bueno, lo respondo después es porque lo vamos a ver acá en clase. ¿Qué pasa? Recuerden que ustedes tienen sus clases de pre-ICFES grabado. Entonces ahí se repasa todo esto. ¿Listo? Entonces no se preocupen tanto si de pronto hay algo que no entienden acá en términos de teoría, porque en clase también eso lo ayuda a comprenderlo y también la parte de los talleres.
Lo único es que por favor no se deje coger el tiempo. Asista también. Y para los que son de la licencia estándar, la licencia pro, bueno, vacacional, recuerden que todas las clases que estamos viendo el día de hoy, el día del jueves y demás, las van a tener disponibles hasta el día de la prueba. Bueno, un tiempito después del día de la prueba, pero las van a tener disponibles. Entonces, bueno, vamos a mirar acá un repaso teórico de física. Nosotros vamos a tener dos clases de física. Déjenme ver cómo hice la de química. Sí. Entonces vamos a tener dos clases de física y en la clase uno, que es hoy, vamos a ver toda la parte de cinemática. Esto, cinemática y movimiento. Cinemática, movimiento. Cuando se acaban estas clases, son 3 semanas de vacaciones, son estas 3 semanas las que duran las clases. ¿Listo? Vamos a tener cinemática, movimiento, todo lo que es dinámica, es decir, fuerzas, bueno, fuerzas y equilibrio. Y adicional a las fuerzas y equilibrio, también vamos a tener energías. ¿Listo? Pues bueno, no me interesa energías, lo vamos a ver en la siguiente clase. Mejor. Sí, la clase 2 va a ser transformación de la energía. ¿Listo? Ondas y eventos electromagnéticos. ¿Listo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, iniciando con nuestra sesión, los dos tipos de movimientos, ¿cuáles que vimos que eran rectilíneos, cuáles fueron? ¿Recuerdan o no recuerdan? Todo rectilíneo uniforme, movimiento uniforme acelerado. Movimiento Ex- Ajá. eh, circular uniforme, algo así. Bueno, el movimiento circular uniforme ustedes lo tienen, no sé si en el taller o en el simulacro, creo yo que en el taller. Listo. Pero nosotros lo que vimos acá, primero fue el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente aceleradas y las gráficas de velocidad, aceleración y posición. Listo. Entonces, primero decir, la posición X, ¿en qué unidades se mide? Kilómetro, metro. Se va a medir en kilómetros, metros, centímetros, listo. Unidades de longitud. Lo segundo, la velocidad, ¿en qué unidades se mide? Metro sobre segundo. Metros sobre Ajá. segundo. O La kilómetros por velocidad hora. o kilómetros cuadrados. La velocidad la podemos definir como es el cambio de la posición. Y la podemos medir como metros sobre segundo, como... Ah, esperen que algo pasó acá. Listo, como metros sobre segundo, ¿cómo qué más? Kilómetros Kilómetros entre sobre segundo hora. cuadrado. Kilómetros sobre hora. Sobre segundo cuadrado no. Sobre hora, porque kilómetros sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Esa sería la Aceleración. aceleración. Esa sería aceleración, exactamente. Centímetros por minuto, bueno, en fin, ¿sí? Esa es la velocidad. De hecho, nosotros tenemos una cuestión acá particular y es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de velocidad en términos de movimiento circular uniforme, podemos ver alguna de las ecuaciones, es radianes por segundo. ¿Recuerdan qué son los radianes? No era La cuando, radial. digamos, uno tenía el radio y medía lo mismo, el radio medía lo mismo que un segmento de la circunferencia. Por ahí va, sí, por ahí va. Los radianes son ángulos, sí, o sea, con los radianes yo mido ángulos. Entonces tiene sentido que yo en un movimiento circular diga, bueno, recorrió tanto ángulo en tantos segundos. ¿Listo? También podría ser, ahorita lo miramos. Y finalmente el último, que ¿cuál es? Aceleración. Aceleración. Listo. La aceleración, ¿qué es? Es el cambio de velocidad. Ujú. Y es básicamente usted divida la velocidad, o sea,
divido lo que estoy cambiando de la velocidad entre el tiempo, ¿sí? Ven que, por ejemplo, el cambio de la posición es posición sobre tiempo. El cambio de velocidad es velocidad dividido tiempo. Entonces, por eso es que las unidades ya no son metros sobre segundo, sino metros sobre ¿qué? Segundo a la 2. Al cuadrado. Exactamente. Porque yo tengo metros sobre segundo. ¿Recuerdan lo que yo les dije de la división de fracciones? ¿Sí? Metros sobre segundo. Todo eso sobre segundo es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí lo recuerdan? Me cuentan, porfa, lo pueden comentar también si no lo recuerdan y no quieren usar el micrófono, está bien. Pero me lo comentan ahí por comentario. Adicional a metro sobre No, segundo profe, cuadrado, lo mismo. yo no me acuerdo de eso. No, listo, vamos a mirarlo acá rápidamente. Kilómetros sobre hora al cuadrado. Lo que yo les digo, por ejemplo, acá yo tengo que velocidad. Ah, era otra vez me perdí el cosito. Dime un segundito. Yo lo tenía hace un segundo conmigo. Permítame un segundo. Que dice mi espero. Espero anotaciones, ya lo vi. Ya. Yes. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener entonces, y era lo que yo les decía de la división de fracciones, a ver si lo podemos traer acá de matemáticas. Si está en matemáticas, ICFES, teórica. Propiedades de las fracciones, no mentiras, no recuerdo exactamente en dónde fue. No, no lo vamos a colocar. Y es que si yo tengo acá velocidad, entonces la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Entonces, aceleración, podemos verla como el cambio de la velocidad, bueno, respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, velocidad sobre tiempo. Delta V sobre delta T. Pero entonces, si vamos a mirar las unidades, tenemos que en términos de unidades, las unidades de velocidad, ¿cuáles son? Metros Eh, sobre segundo. ¿Metros? Ujú. kilómetros sobre Metro. hora. Metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. Bueno, en el MKS son metros sobre segundo. Perfecto. Entonces, como las unidades de velocidad son metros sobre segundo, acá están. Entonces, metros sobre segundo sobre segundo. Yo de entrada ya les digo eso es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque los segundos me van a quedar multiplicando, ¿sí? Porque yo ya conozco cómo es la división de fracciones. Si no la recuerdo, ¿qué hago yo? Divididor Cojo, X. coloco un 1 acá abajo del segundo, ¿sí lo ven? Porque arriba y abajo tiene que haber fracción, abajo no hay fracción. Y lo que hago es hacer medios y hacer extremos. Acá tenemos los medios y acá vamos a tener los extremos, ¿vale? Dejémoslas ahí nada más. Entonces, cuando me queda medios, medios abajo, extremos arriba. Entonces, extremo es fácil porque es metro por uno, metro, ¿sí ven? Nos da metro sobre segundo al cuadrado. Dividir una fracción, que es metro sobre segundo, entre segundo, es como si ese segundo pasara a multiplicar en el denominador. Metros sobre segundo por segundo, metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí es claro. Sí, señor. Listo. Y además, este tipo de información a mí me parece muy chévere que nosotros la tengamos acá con colorcitos y eso, porque eso a mí mentalmente también me permite hacer operaciones mucho más rápidas, ¿vale? Entonces, bueno, acá los movimientos que tuvimos fue el primer movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué es constante? Su velocidad es constante. Es constante su velocidad, correcto. Su velocidad es constante. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar nuestras gráficas de velocidad, posición, aceleración, sabemos que su velocidad es constante, pero entonces, si su velocidad es constante, ¿cómo viene siendo su posición? Cambia a una razón constante.
cambia a una razón constante. Eso es verdad, pero ¿cómo lo podríamos decir? Profe, ¿no es ¿Qué? horizontal? Lineal. Lineal. Vean lo que me dijo el compañero. Digo, la velocidad es constante. Pronto, ¿cómo es su posición? ¿Qué es la velocidad? El cambio de la posición. Entonces el compañero me dijo, la posición va a cambiar siempre de manera constante. ¿Sí? Eso es un cambio, ¿sí? ¿Y eso cómo se ve? Y nos lo dijo la compañera. Eso se ve como una función lineal. ¿Por qué? Acá lo vamos a colocar. Uy, espero, porque estas no son las que quería colocar. Ahora sí. ¿Por qué? Vean, yo voy a colocar la velocidad. La velocidad es una constante, ¿cierto? O sea, ¿tiempo a la qué? A uno. Tiempo a la 1, eso es lineal, A cero. a la 0. Sí, porque, por ejemplo, 3t a la 0 nos da 3. ¿Sí? Siempre es constante. Ahora lo que nos decía el compañero, la posición cambia siempre a una misma, en una misma cantidad. O sea, la posición cambia de manera constante, cambia de manera constante. ¿Qué significa eso? Que la pendiente o la inclinación de la posición siempre es la misma. La posición es lineal, o sea, tiempo a la 1. Uno. 1. Exactamente. Y la aceleración nos daría, ¿cuánto? 0. 0. Cero, ¿no? Exacto. Si la velocidad es constante, la posición es lineal y la aceleración es 0. ¿Vale? Recordemos que acá también nosotros tenemos una particularidad. Cuando pasa esto, ¿qué significa en términos de fuerzas? La sumatoria de fuerzas sobre el objeto que está en movimiento, ¿cuánto es? Cero. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la sumatoria de ceros la sumatoria de fuerzas da igual, perdón. Porque, bueno, más que eso es que recuerden que la fuerza es igual a qué, ¿por qué? Masa Pasa por por el objeto. aceleración. Exacto. Entonces, si la aceleración es 0, las fuerzas actuando sobre el objeto van a ser 0. ¿Es claro eso? Me cuentan, me dicen, ¿vale? Sí, profe. Vale. El segundo movimiento que nosotros vimos ya es un movimiento rectilíneo. ¿De qué tipo? Acelerado. Ajá. Pero uniformemente acelerado, o sea que la aceleración es constante. Listo. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, en ese movimiento vamos a tener que mi aceleración es constante, o sea, tiempo a la Cero. Cero. ujú, tiempo a la 0. Mi velocidad, ¿cómo va a ser? Variable. Variable, pero ¿qué forma Lineal. va a ser? Lineal. O sea, que va a ser Lineal. tiempo a la. Uno. Exacto. Y finalmente mi posición, ¿qué forma va a tener? Cuadrática como una parábola. Cuadrática, una parábola. Tiempo a la. 2. Dos. Perfecto. Listo. Esos fueron los dos movimientos que yo vi, los movimientos rectilíneos. Pero a partir de ahora hay otros movimientos que también, sí, movimientos rectilíneos, llamémoslo así, que ya no van a ser rectilíneos, sino que van a tener una propiedad, y es que tanto caída libre como lanzamiento vertical hacia arriba, como movimiento parabólico, ¿qué propiedad tienen o qué tienen en común? Van en función de una parábola. Van en O función de una que, parábola, más o menos. Señora, o que son inversamente proporcional. inversamente proporcional, no. Que se En acelera todos con la actúa la gravedad. gravedad. Ese es el punto. En todos actúa la gravedad. ¿Y la gravedad qué es?
Una La fuerza de aceleración. atracción que hace la Una Tierra fuerza de sobre los atracción. objetos. Es una fuerza de atracción que hace la Tierra sobre los objetos. Bueno, bien, sí, sí, sí. Y toda fuerza de atracción o toda fuerza tiene asociada a ¿qué? Una masa. Aceleración. Una masa. Una masa y, ¿pero qué más? Una aceleración. Una Aceleración. aceleración. Entonces, la fuerza de gravedad también tiene una gravedad que es una aceleración. Sí, por eso dicen, uy, pero es que la gravedad, ¿qué es? ¿Eso es una fuerza, una aceleración? ¿Cómo así? No, pues las dos al tiempo. Sí, porque toda fuerza tiene asociada una aceleración. Y la aceleración asociada a la fuerza de gravedad es la gravedad. 10 metros sobre segundo cuadrado para efectos de nuestro curso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los otros movimientos? Los otros movimientos, ¿qué tipo de aceleración van a tener? Variable, constante, lineal. Variable. La variable. Mm, mm. Constante. ¿La gravedad en algún momento cambia? No es No, constante. No, 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 no. Entonces ahí Constante. es donde vamos. Exacto. O sea, independiente de pero cómo damos las gráficas, ya ahorita si alguien que no entiende algo de las gráficas me comenta, pero lo que vamos a tener nosotros es siempre una misma aceleración en nuestro campo, ¿sí? Y eso va a hacer que nuestro movimiento sea acelerado. Y van a ser las gráficas muy parecidas a las del segundo movimiento. Entonces acá. Entonces esos son los movimientos y así los vamos a colocar con aceleración de la gravedad. ¿Hay dudas con las gráficas? Recordemos, para quienes no lo hayan visto, recuerden ver la clase 1 de física, siempre antes de venir a los repasos teóricos, siempre dan por lo menos la clase 1 y 2 del área. Digamos, ya para matemáticas, ya yo les comenté que tratamos, pero entonces, digamos, para el caso de física, acá, cinemática, fuerzas, equilibrio, o sea, para hoy es la clase 1 y 2. Y para la siguiente clase, o sea, la clase 2 de física, que es la última de repaso teórico, es la clase 2 y 3 de predicas. ¿Listo? Bien. Entonces acá, bien. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. Nosotros vimos un método para saberlo con las derivadas, o sea, un método muy rápido, que no es tanto explicar las derivadas, sino el concepto, para ver que siempre voy de posición a velocidad y aceleración. Si la velocidad es tiempo a la cero, la aceleración es cero. Y la posición es tiempo a la uno. Vean el orden. Tiempo a la uno, tiempo a la cero, cero. Y acá es tiempo a la 2, tiempo a la uno, tiempo a la cero. Si se dan cuenta que cuando yo voy pasando de posición hacia velocidad y de velocidad hacia aceleración, lo que yo hago es quitar un uno al exponente. ¿Sí lo ven? sí. Sí, Entonces, por profe. ejemplo, vean este pequeño resumen acá. Y pasamos a los otros movimientos. Entonces, yo siempre voy esto, siempre lo voy quitando un uno al exponente. ¿Ya? Es una forma de verlo si de pronto no entiendo bien eso. Resulta que, ¿qué pasa si me dicen que, entonces grafique, sí, la velocidad cambia de manera parabólica. Cambiar de manera parabólica es tiempo a la que. Al cuadrado. Ah, Al Ajá. cuadrado. Listo, entonces para que me decía como no lo veo también, entonces vean, la velocidad es tiempo al cuadrado, o sea que la cuestión va a ser algo así, tiempo a la 2. De velocidad a aceleración le quito un exponente, un uno al exponente del tiempo. O sea que la aceleración, ¿cómo sería? tiempo a la uno. Ajá, lineal. Listo. ¿Y la posición cómo sería? A la 3. Tiempo a la A la 3. Exacto. 3. Entonces, si se dan cuenta cuando yo voy posición, velocidad, aceleración, que no, que la velocidad es constante, tiempo a la cero. Entonces, velocidad, tiempo a la cero, posición, tiempo a la uno, aceleración cero. Ahora miremos eso. ¿Qué pasa si ahora yo les digo que entonces grafique si la posición, no, si la posición no. Bueno, sí, si la posición cambia de forma lineal.
Listo. Entonces, si mi posición cambia de forma lineal, sería algo así. Tiempo a la 1. 1, ajá. O sea que mi velocidad, ¿cómo sería? Tiempo Con a la tiempo a la 0. cero. Tiempo a la 0. Tiempo a la 0. Es decir, una. Constante. 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 Exactamente. ¿Y mi aceleración cómo sería? 0. Listo. Y entonces con este resumen de gráficas yo las puedo ir viendo cada una de ellas. Listo. Bueno, pasemos entonces ya ahora a mis movimientos que están asociados a la aceleración de la gravedad. ¿Y qué particularidad tiene esa aceleración de la gravedad? Esa aceleración de la gravedad siempre va a ser constante. Entonces, el más sencillo de ver, bueno, miremoslo completo. El primer movimiento que vimos fue un lanzamiento vertical hacia arriba. Bueno, más bien no. Miremos primero caída libre. ¿Sí? Ahorita miramos esto. Entonces, ¿qué pasa en caída libre? Yo dejo caer un objeto, ¿cierto? Dejo caer un objeto, simplemente. ¿Mm? Pero entonces, eso va a tener unas gráficas de posición, velocidad y aceleración. ¿Qué nosotros recordamos en caída libre? ¿Cuál es la aceleración en caída libre? Constante. Ajá, pero ¿cuál es? 10 metros sobre segundo cuadro. Metro por Ah, pero segundo. negativos, ¿no? Negativos, ¿por qué? Porque si me dirijo hacia abajo es negativo. Entonces, acá tenemos mi gravedad, que es menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Siempre estoy con esa aceleración o desaceleración, como le quieran llamar, pero aceleración. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo va a ser la velocidad en este caso? Lineal. Ah, no, no, no. Sí, lineal, ¿no? Constante. Mm. Entonces, bueno, primero que todo, mi aceleración está en tiempo a la que. Cero. Cero. O sea, ¿por qué tiene que uno confundirse? Y pues no les digo que esté mal, o sea, pasa. Porque tiene que uno confundirse ya cuando le pone números. No, pues un número es un número, es un garabato, ya. ¿Sí? 2. Sigue siendo el mismo principio. Señora, sigue siendo el mismo principio, tiempo a la cero. Pero entonces, ¿cómo es mi velocidad? Lineal. Lineal Lineal. también. Ahora les voy a hacer una pregunta. La velocidad inicial con la que arrancó este señor, ¿cuánto era antes de botar la pelota? Era Cero. 0. Listo, cero. Entonces yo arranco con velocidad cero. Y ahora, ¿la gravedad cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ajá. La pregunta es, ¿la velocidad es creciente, o sea, así, o la velocidad es decreciente, o sea, así? Decreciente. Es decreciente. Claro. Decreciente. Aceleración negativa, pendiente negativa. ¿Listo? Recuerden que la pendiente es, cuando yo recorro uno de X, ¿cuánto recorro de Y? ¿Listo? Cuando yo recorro una unidad de X, ¿cuántos cuadritos recorro de Y? Entonces mi pendiente es negativa. Así sería la gráfica de velocidad. Ese sería tiempo a la 1. O sea que acá mi velocidad en el punto final podríamos decir que es la mínima. ¿Es claro por qué decir que es la mínima? Sí, porque en el punto más alto sería la máxima. Exacto, exacto, porque digamos, llego con -80, pues claro, -80, a pesar de que el golpe con esa velocidad sea contundente y puede ser hasta mortal, pues es -80, ¿vale? Y acá tenemos una cuestión adicional, y es que podemos tener una gráfica adicional. ¿Qué pasa si yo llego a colocar acá la rapidez, la gráfica de rapidez? ¿Cómo sería esa gráfica de rapidez? ¿Sí? Si la velocidad es cero, la rapidez, ¿cuánto es? Cero. Y si la velocidad es -80, ¿cuánto es la rapidez?
80. Más 80 80, exacto. más 80. Recordemos acá, y lo vamos a poner, que... no te quiero poner a ti. Que la rapidez... A ver si lo podemos poner acá. No. Que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Esperen porque no lo puedo poner. Bueno, es el valor absoluto de la velocidad. No sé por qué no me dejó ponerlo, pero no es el valor absoluto de la velocidad. Listo. O sea que si acá es menos 80, acá sería más 80. O sea que la gráfica de rapidez sería algo así. Listo. Y la posición, ¿cómo va a variar la posición? ¿Tiempo a la qué? A la 1. Tiempo a la 1. No. A Tiempo, la 2. ¿no? Al cuadrado. Ujú. Entonces, claro, la posición, digamos, la altura es máxima antes de empezar el movimiento. Entonces, arranca por acá y va a llegar al suelo y a tener forma de una parábola. Ahora les pregunto yo, ¿dónde va a caer más rápido? ¿Al principio o al final? Al final. Al final, ¿no? Al final, porque si se dan cuenta, la rapidez al principio es casi cero, o sea, casi no se mueve, y al final es altísima la rapidez, es como 80. Lo mismo la velocidad, al principio casi no está a cero, está casi quieto, pero al final se mueve con una velocidad, si bien negativa, se mueve con mucha rapidez. ¿Es claro el concepto de velocidad y rapidez? Me comentan, o sea que eso sería algo así. Al principio casi no cambia y después ¡puf! Cae casi que hasta vertical. Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, una pregunta. Ujú. Porque la posición sí va o sea, la parte positiva y la velocidad sí en la negativa, como la aceleración por la gravedad. Claro, porque lo que pasa es que tú no inicias en una posición, tú inicias en una posición positiva porque vas de una altura hasta tu posición cero, O pero sea, tú la inicias en una posición, velocidad cero. por decir Dime. así, la posición es igual que la rapidez, o sea, siempre va a ser positiva. Pues es que sería raro tener una posición negativa. Sí, la posición siempre sería positiva. Ah, En ok. términos generales, sí. Vean, entonces acá cuando llego mi posición es cero. Sí, porque es que cómo va a llegar, o sea, tendría que posición negativa sería abajo del suelo. Pues, como que no. Y acá la aceleración, por ejemplo, acá sería la gravedad o menos la gravedad, algunos lo colocan acá, la aceleración sería menos la gravedad. Y finalmente la rapidez, acá sería cero, y al llegar la rapidez, ¿cómo sería? ¿Máximo o mínimo? Máxima. Máxima. Máximo. Máxima. Ujú. Sí. Llegué con velocidad mínima que es menos 80, pero rapidez máxima. Listo. La parábola en caída libre, claro, lo que pasa es que el tiempo no es a la 2, perdón, a la 2, sí. Lo que pasa es que si la velocidad tiene tiempo a la 1, la posición va a tener tiempo a la 2. Creo que eso es claro, ¿no? Y pues yo necesito ir de este punto de altura máxima a este punto de cero. Entonces, ¿qué hago? Con una forma de parábola. Aunque alguno podría decir, no, es que es así, vean. ¿Cuáles son las dos posibilidades para la parábola? Acá las vamos a dibujar rapidito. Vean, sabemos que es tiempo a la 2. Cuéntenme si eso es claro, por favor, ahí en los comentarios. Entonces puede ser así, una parábola así o así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde tengo más velocidad? Según esta primera parábola, miremos qué pasa al principio. Al principio la velocidad es muy grande y al final la velocidad se hace casi que cero. ¿Sí ven? Acá al final la velocidad casi que no hace que no hay cambio de la posición. Pero acá nos dice, no, la posición cambia mucho al final y al principio la velocidad casi, perdón, la posición casi no cambia. Tiene más sentido la segunda, ¿por qué? Porque al principio, ¿cómo es la velocidad? Cero. Ujú. 0. Y como la velocidad al principio es cero, eso quiere decir que al principio la posición casi ni cambia. Por eso es la segunda gráfica y no la primera. Me cuentan si hay dudas, ¿vale? Ok, Pero eso es con respecto al lanzamiento de caída libre, ¿sí? caída libre, ajá. De Ah, hecho, el lanzamiento vertical hacia arriba es muy parecido. Solo que nos falta la mitad de movimiento. Entonces vamos a mirar ese.
Entonces, cuando yo tengo acá lanzamiento vertical hacia arriba, es muy parecido. ¿Qué puedo conocer? Primero que todo, ¿cuál es la aceleración? Que es la más fácil. ¿Cuál es la aceleración? Me pueden decir, no tengo ni idea también. La gravedad. La gravedad, exactamente. Entonces, la aceleración es la gravedad. Listo. Negativa, ¿no? O sea, menos 10 metros sobre segundo. Perfecto. Ahora, si la aceleración es constante como es la velocidad, Mm, lineal. Y ahora les pregunto en Lineal. dónde está la velocidad máxima. ¿En el Al punto uno final, o en el punto 2? en el Al punto final, En 1, el 1. en el en 1 al el uno, final. en el uno. La cuestión es que al final no va a estar la velocidad positiva. ¿Por qué? Yo lo lanzo, ¿sí? Digamos que lo lanzo a 5 metros, bueno, velocidad igual a 80. Siempre le ponemos 80, ¿no? Cuando llega al punto 2, ¿cuál va a ser mi velocidad? 0. 0, Cero. Cuando iba por 0. acá más o menos, la velocidad, ¿cuánto era? Por ahí. Póngale un número. 40. 40. Por ahí 40, listo. Cuando me devuelvo, entonces me devuelvo y llego al mismo punto. Acá, ¿cuál es mi velocidad? -40. -40. Y cuando llego al punto de inicio, ¿cuál es mi velocidad? -80. Menos 80. Exacto. Entonces, si está en el punto uno, ¿sí? Si está en el punto uno la velocidad máxima, pero no al final, sino cuando, al inicio. Porque al final, o sea, cuando sale mi pelota tiene velocidad positiva porque va hacia arriba, pero cuando llega tiene velocidad negativa. ¿Es claro lo que les comento? Sí, señor. O sea que eso Sí. cambia, pues a diferencia de caída libre, ¿sí? Profe, Ujú. pero igual De se hecho, ya siendo decreciente, ¿cierto? ¿O no? sí, siempre es decreciente porque la aceleración es negativa, su pendiente es negativa. Pero ¿qué pasa? Caída libre es la mitad del movimiento. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es que salgo con una velocidad máxima, llego acá a que mi velocidad sea cero y después mi velocidad se empieza a poner negativa. Dense cuenta que es lo mismo que caída libre, solo que a caída libre le faltó esta partecita, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo, por ejemplo, cuando estoy acá, este sería, digamos, coloquémosle acá el punto uno. Acá tengo el tiempo cero, que es cuando arranco, bueno, tiempo uno, cuando arranco, tiempo 2 cuando llego a la máxima altura, y tiempo 3 cuando me vuelvo a llegar al piso. Coloquémoslo acá más bien así. T1 es cuando arranco, T2 es cuando llego a la máxima altura, y T3 es cuando vuelvo al punto de inicio. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, yo acabo de tener T1, acabo de tener T2 y acabo de tener T3. Listo. ¿Vale? ¿Es claro lo que dibujamos ahí? Me comentan, porfa, si no es claro, lo miramos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Miremos primero la posición. Ahorita miramos aunque podemos mirar la rapidez más bien. Primero, si la velocidad al inicio, digamos que al inicio T1, denle un valor a T1, 80, ¿cuándo sería la rapidez? Cuadrático. Ah, no, perdón. 40. No. O sea, la rapidez es la mitad de la velocidad, no. Si la velocidad inicial es 80, ¿la rapidez cuánto Menos es? 80, 80. -80. menos 80. 80. 80. No, la rapidez nunca jamás de los jamases es negativa. 80. Entonces, si la velocidad es 80, la rapidez es 80. Si la velocidad es cero, ¿cuánto es la rapidez? 0. Cero. 0. Ah. Y si la velocidad es menos 80, ¿cuánto es la rapidez? 80. 80. 80. O sea, que Sí. vean que la rapidez se comporta así. ¿Ven? Ahora, miremos la posición. Entonces,
¿Dónde es la velocidad máxima? Al inicio. O sea, que vean que al inicio la posición, y primero que todo, entre el tiempo uno y el tiempo 2, ¿la posición es creciente o decreciente? Decreciente. Mm, mm. Pregunta, ¿entre el tiempo uno y el tiempo 2 la velocidad toma un valor positivo o negativo? Negativo porque está bajando. Su pendiente es negativa, por eso la aceleración es negativa, pero la velocidad acá es positiva, acá puede ser 40, acá puede ser 20. ¿Listo? Entonces vean, entre el tiempo uno y el tiempo 2 la velocidad es positiva. Por lo tanto, la posición va a crecer, o sea, va a ser algo así. Acá tenemos tiempo uno, tiempo 2, así. Entonces, acá, entre el tiempo uno y el tiempo 2 que es la máxima altura, la posición crece. Ahora les pregunto, vean que tiene sentido ahí. ¿Cuándo hay más cambio de posición? Entre tiempo uno y tiempo 2, ¿al inicio o al final? La respuesta es al inicio. ¿Por qué al inicio hay mayor cambio en la posición? O sea, creció y hasta el final creció, pero al principio crece más rápido. ¿Por qué? Porque es donde hace el Más lanzamiento velocidad. de arriba. Bueno, otra vez me repites, por favor. Es que no sé si entendí bien. Creo que pues yo dije que pues porque tiene más velocidad, pero no sé. Ujú. Por la Ok, fuerza. esa es la respuesta. En realidad la fuerza, mm, bueno, pues sí tiene que ver, pero ya les digo por qué. Resulta que, como dice la compañera, al principio hay más velocidad entre tiempo uno y tiempo 2 que al final. Sí, al final la velocidad puede ser, sigue siendo positiva, pero puede ser menos, digo, puede ser 3 2 metros sobre segundo, pero al principio puede ser 80, ¿sí? Entonces, pero es que al principio crece mucho y al final sí crece, pero pues casi nada. Y después entre tiempo 2 y tiempo 3, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en caída libre. ¿Es claro lo que acabamos de dibujar acá? ¿Me cuentan, por favor? Profe, la gráfica de la rapidez, ¿me la podría volver a explicar? Es que casi no entiendo. ¿La rapidez qué es? La rapidez siempre es el valor absoluto de la velocidad. Lo más, digamos, fácil para entender es pongámosle valores. Este sería 80, este sería 0 y este sería menos 80. Si la velocidad es 80, ¿cuánto es la rapidez? 80. 80. 80. Sí, o sea, si la velocidad es 80 positivo, la rapidez es 80 positivo. Si la velocidad es 0, ¿cuánto es la rapidez? 0. Listo. Y si la velocidad es menos 80, ¿cuánto es la rapidez? 80. 80. 80. Exacto. Es por eso. Cuéntenme si ahora sí es clara. Sí, sí. Vale. Bien, ahora es el lanzamiento vertical hacia arriba. Mm, ¿Qué pasaría? Sí, vamos a colocarlo acá. Vamos a meter un poco con energías. Listo. Entonces, ¿son claras las gráficas de caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba? ¿Son claras? Sí, profe. Listo. Entonces, con base en estas gráficas, realice una gráfica de energía cinética y energía potencial y energía mecánica. Listo, entonces vamos a hacerlas acá. Entonces pensemos en eso. Nosotros tenemos acá esto, ¿vale? Y vamos a mirar entonces nuestra energía cinética, energía potencial y energía mecánica.
Recordemos las ecuaciones de cada una, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de energía cinética? Medio de la masa por velocidad al cuadrado. Exactamente. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Entonces yo les pregunto, ¿dónde va a ser máxima a una energía cinética? Espérenme, a ver, la cogemos acá. Vamos a estar por acá. Energía cinética. ¿Y la energía potencial cuál es? Masa por gravedad por altura. Listo. O masa por gravedad es lo mismo que ¿qué? ¿Por eso? Una fuerza, sí. Pero esa fuerza de masa por gravedad, ¿cuál es? ¿Cómo se conoce? El peso. El peso, ajá. Entonces, digamos, también les pueden decir que la energía potencial es el peso por la altura. ¿Listo? Ya. Ahora, masa por gravedad por altura. Listo, la gravedad es una constante, y la altura se va disminuyendo. Perfecto. Ahora, vamos entonces a graficar acá y en ambas tenemos que colocar la energía mecánica. ¿Sí? Entonces vamos a graficar acá primero la energía cinética o la energía potencial versus el tiempo. ¿Dónde es máxima la energía potencial? ¿Al principio del movimiento o al final del movimiento? Al principio. ¿Por qué? Porque al principio tenemos toda la altura, ¿cierto? Y al final la energía potencial, ¿cuánto es? Pero, Cero. Porque al final la altura es cero. ¿Sí lo ven? Cuéntenme si es claro, si hay Profe, ¿me dudas, por puedes favor. repetir? Vale. Entonces, ¿dónde la energía potencial es máxima? Al principio, porque la energía es masa por gravedad por altura. Máxima altura, máxima energía potencial. O sea que acá mi energía potencial al inicio es máxima y al final mi energía potencial es cero. Porque al final, pues no hay altura, llego al piso. ¿Es claro? Sí, sí, gracias. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? Al principio mi energía cinética, ¿cuánto es? Pero, Cero. Cero porque el elemento está quieto, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar primero mis ecuaciones. Están. Cero porque el elemento está quieto. Entonces acá vamos a graficar mi energía cinética y acá versus el tiempo. Entonces al principio va a ser cero, perfecto. Y después, ¿cómo va a ser mi energía cinética? Uy, Máxima. máxima. máxima, ¿por qué? Porque la potencial, a medida que va bajando, se me transforma en cinética. Entonces acá mi energía cinética va a ser máxima. ¿Listo? ¿Es claro lo que comento acá? Como una montaña rusa. Cuando voy perdiendo altura, mi potencial se va transformando en cinética. Cuéntenme porfa si es claro o si hay dudas. ¿Listo? sí, todo está claro. Vale. Entonces acá vamos a colocar mi energía, pero en julios, ¿sí? Y acá en tiempo. Julios es igual a qué, ¿por qué? Newton. Profe, no me acuerdo cuál Eso es es el fuerza. ¿Cómo? ¿Los julios es igual a pascales? Ahorita hacemos una aclaración. Energía no es pascales, pascales es una forma de medir presión. ¿Listo? Recuerden que nosotros siempre el trabajo es ¿qué? Es un tipo de energía. ¿Y cuál es la ecuación del trabajo? Newton por metro. Newton por metro, fuerza por distancia. Entonces, siempre que yo tenga julios, es Newton por metro, fuerza por distancia. De hecho, si ustedes se dan cuenta, mg, masa por gravedad, que es peso, es fuerza en Newton, y h, que es una altura en metros, es Newton por metro. Julios es Newton por metro, listo. Entonces, vean, ¿qué va a pasar? Acá va a tener mi energía cinética,
¿Listo? En verde. Y acá en azul voy a tener mi energía potencial. ¿Listo? Y mi energía mecánica la voy a tener acá en morado. Que recuerden que la energía mecánica siempre va a ser una línea horizontal y es la suma de potencial más cinética. ¿Sí lo recuerdan? Me comentan ahí, por favor. Bueno, y si hay más energías, pues se sumarían ahí, ¿listo? Si hay potencial elástica, bueno, en fin. Creo que disculpe Vale, una pregunta. señor, ¿Por qué la energía cinética está ahí hacia arriba? hasta ahí hacia arriba, ¿cómo así? Sí, o sea, ¿por qué la energía cinética, el verde, es en dirección hacia arriba? No sé si me hago entender. Claro, lo que pasa es que al principio del movimiento, cuando nosotros estamos en tiempo uno, ese sería el tiempo uno, es cuando estamos a la máxima altura. Y el tiempo 2 es cuando llegamos al piso. Entonces, en el tiempo uno, máxima altura, máxima potencial. Tiempo 2, llegamos al piso, potencial cero. Entonces, en el tiempo uno, con la cinética, en el tiempo uno, ¿qué pasaba? Pues la cinética era cero porque el objeto estaba quieta, toda su energía era potencial. Y a medida que va cayendo el objeto, toda la potencial que se empieza a disminuir es porque se va transformando en cinética. Entonces, a medida que cae el objeto gana velocidad, ¿sí? Velocidad al cuadrado, pues gana velocidad al cuadrado, ¿sí? Porque en realidad a medida que cae el objeto, ¿cómo es la velocidad? Negativa, ¿cierto? ¿Es claro? Muchas gracias. ¿Sí? Pero entonces a medida que va pasando el tiempo, mi energía cinética aumenta. ¿Por qué? Porque no importa que sea negativa. Entonces acá voy en menos 5, menos 10, pero es menos 5 al cuadrado 25, menos 10 al cuadrado 100, ¿sí? O sea, a medida que pasa el tiempo, voy ganando energía cinética. Y ya. Y llega hasta este punto, porque, recuerden silenciar los micrófonos, llega hasta este punto porque, pues básicamente, toda la energía potencial acá al final se ha transformado en energía cinética. ¿Listo? Si no hay pérdidas, no, en realidad eso no es lo que pasa, porque pues no sé, la fricción, el calor también es una forma de energía, entonces si ustedes sienten el piso caliente o bueno, sí, hay diferentes. Cuéntame, María Fernanda. Profe, ¿por qué la energía mecánica o sea, ahí en el plano que usted dibujó, por qué se muestra como de una manera constante Claro. y arriba? Mira, digamos que este valor es 10. Arrancaste con una energía potencial de 10. Cuando llegas acá, este valor es 5. Y cuando llegas por acá, este valor es 0. Listo. La energía mecánica siempre es la potencial más la cinética. Quitemos potencial y quitemos esta línea. Listo. Acá, ¿cuánto es la potencial? Al inicio, en T1. 10. Listo. Y bueno, T intermedio, llamémosle a este. Entonces, en T1 la potencial es 10. ¿Y la cinética? 0. Ajá. Entonces, la energía mecánica en T1 sería la potencial que es 10 más la cinética que es 0. ¿Cuál es la energía mecánica en el tiempo intermedio? ¿Cuánto es la cinética y la potencial? En ambas es la misma. 10 más No, 0. No. en el intermedio sería la potencial 5. 5 5. y la cinética 5. También les Sí. vuelve a dar 10. Y en el 10. punto final, ¿la potencial cuánto es? 0. 0. ¿Y la cinética? Perdón. 10. 10. ¿Sí? 10. Entonces, si se dan cuenta que por esa razón, como siempre es la suma de potencial y cinética, pues la energía que siempre va a haber son 10 newton. Perdón, 10 julios. 10 newton por metro. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Que se distribuye entre 5 y 5 o 10 y 0 o lo que sea, no importa, pero entonces siempre, y esa es la razón por la cual nos da siempre la energía mecánica una horizontal, siempre la energía mecánica es constante si no hay ningún tipo de transformación en, por ejemplo, en calor. ¿Sí? Cuando un avión frena, ese piso les los aseguro que queda súper caliente. ¿Vale? Cuéntenme si es claro. No lo he visto de esa manera, ok. Bien, pero bueno, con eso es mucho más claro. Es claro y es claro cómo se relacionan potencial y mecánica acá. Esta es la más sencilla. Acá de pronto se pone un poquito más complejo, pero no es nada que no podamos resolver. Vamos a resolverlo. De hecho, creo que más bien vamos a ver quizás un poco más energías hoy. Puede que fuerza la siguiente. Ahí vamos viendo. Entonces acá, si yo quisiera graficar lo mismo en el lanzamiento vertical hacia arriba, vamos a hacer entonces nuestras gráficas de
energía cinética y energía potencial. ¿Listo? Vean una cosa, ¿cuántas ecuaciones nosotros hemos utilizado en nuestras clases de física o hasta ahorita? ¿Más de 5, menos de 5? Menos de 5. Ujú. Dense cuenta de una cosa, nosotros siempre nos fijamos a veces en que en física, claro, hay que resolver ejercicios numéricos, ¿sí? Pues, eso se hace. Pero es mucho más importante para mí que ustedes entiendan el concepto. ¿Listo? Energía cinética y acá, se me olvidó cuál era sí, energía, simplemente. Entonces veamos, entonces tiempo 1, cuando arranco, mi energía potencial, ¿cuánto es? Entonces, mi energía potencial en el tiempo 1, o sea, cuando arranco. Máximo. Máxima, ya vamos a mirar. Entonces pregunta, en el tiempo 1, que es cuando arranco, cuando voy a botar la pelota, digamos que ahí mi altura es 0, ¿cuánto sería mi energía potencial? Máxima. No, porque cuando arranco en altura 0. Sería Cero. 0 porque no tiene Altura. altura. Listo. En el tiempo 2, cuando llego a la máxima altura, ¿cuánto es mi energía potencial? Sería máxima Ujú, porque ahí tiene altura. máxima altura. Y en el tiempo 3, cuando me devuelvo otra vez, ¿cuál sería mi energía potencial? Cuando llego otra vez al piso. Cero, profe, ¿no? 0 porque estoy otra vez con altura 0. Ya. Vean que analizando lo que pasa en los 3 puntos, entiendo la gráfica, ¿sí? Sin necesidad de construirla, pues, como paso a paso, punto a punto. Entonces, de aquí a acá, esta es la máxima y de acá otra vez se devuelve. Listo. Ahora, vamos a hacer ese mismo análisis, pero ya lo vamos a hacer entonces. Acá ya sabemos que estamos en T1, T2 y T3. T1, T2 y T3. Ahora la energía cinética, ¿dónde es máxima? En el tiempo 1, ¿no, profe? ¿Dónde es máxima la velocidad? Podría ser en el tiempo 1. Entonces, en el tiempo 1, mi energía potencial es 0. Mi energía cinética, ¿cómo es? Máximo. Exacto. Entonces, acá es máximo. En el tiempo 2, mi energía potencial, Mínima. ¿cómo es? Digo, cinética, ¿cómo es? Mínima, o sea, 0, en este caso, ¿sí? Y en el tiempo 3, vuelve a ser máximo. ¿Es claro? O sea, que acá lo que yo tengo es algo así más o menos. Dense cuenta, dense cuenta que no exactamente, pero ¿recuerdan cuando vimos el ejercicio del patinador? Es muy parecido, ¿vale? Muy parecido. Entonces acá, chan, chan. Solo que el patinador no simplemente sube y baja, sino que el patinador sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Dejemos esto bien para que quede pues, bien organizado, ¿no? Sería como está por acá. Y esto sería hasta por acá. ¿Es claro lo que acabamos de colocar acá? Me comentan, por favor. Si tienen dudas, me comentan también. O sea que ahí también la energía mecánica sería constante máxima. Sí, constante. No, y siempre va a ser máxima porque la energía mecánica es la potencial más la cinética. ¿Listo? Entonces acá sería tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Listo. Bueno, ahora nosotros con el patinador, la montaña rusa, ambos funcionan porque hicimos un ejercicio de patineta para construir esta gráfica. Ahora, después de ello, perfecto. Nosotros miramos un movimiento que era movimiento en dos direcciones. Pero ese movimiento en dos direcciones tiene una particularidad. Ese movimiento en dos direcciones es de una manera en X y de otra manera en Y.
Entonces, ese movimiento se llama movimiento parabólico, ¿vale? A ver. Entonces, el movimiento parabólico, espérenme a ver, cogemos acá. Listo. Movimiento parabólico. Entonces, ese movimiento en Y, ¿qué particularidad tiene? Es como qué, como si fuera quién, en Y. ¿A qué movimiento se parece en Y de los que acabamos de ver? Como el Lanzamiento. lanzamiento vertical hacia arriba. Exacto. Porque pues yo, pues en Y lo que hago es que boto un balón y pues me vuelve a caer, pero entonces el balón no solamente se me mueve en Y, sino también en X. Y en X, ¿qué pasa en X? Es como que, Caída libre. mm, mm. En X, ¿qué fuerza hay actuando sobre el balón en X? Porque el peso actúa en Y. La ¿Ni idea? rapidez. Ok. La rapidez no es una fuerza. La rapidez es simplemente la velocidad, pero positiva. En X no hay fuerzas actuando. Entonces en X es como, si no hay fuerzas actuando, ¿qué movimiento sería? ¿O qué propiedad tiene? Si no tiene fuerza, si la fuerza es cero, ¿qué sería cero también? La masa. La aceleración. No, la masa nunca es cero porque el objeto existe. La Velocidad aceleración. constante. Exactamente. Entonces acá es como un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Ya vamos a ver por qué. Ustedes dicen, pero bueno, ¿cómo se puede ver eso? Primero, antes que nada, para que ustedes lo vean, entonces, realicemos un diagrama de fuerzas sobre el balón. Listo, hagamos un diagrama de fuerzas, ¿vale? Tenemos el balón acá. ¿Cuál es la primera fuerza que les aparece ahí? El peso y la fuerza normal. El peso, pero la fuerza normal, ¿en qué momento aparece? En el momento 2. No, ¿por qué? Recuerden que para que haya fuerza normal tiene que haber contacto entre el balón y quién. El Y la suelo. superficie. La ¿Cómo, perdón? superficie. La superficie. Y digamos, en estos tres momentos, en ningún momento hay contacto entre el balón y la superficie, entonces no hay fuerza normal, ¿vale? No hay fuerza normal. Entonces, la única fuerza que actúa siempre es el peso. ¿Y de qué nos podemos dar cuenta entonces acá? Vamos a hacer ciertas conclusiones. Primero en X. ¿En X actúa alguna fuerza? Ninguna, ¿cierto? Ninguna fuerza. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La aceleración en X es cero. ¿Es claro lo que acabo de comentar ahí? Sí, profe. Haciendo que el balón se mueva con velocidad constante en X. Listo. Pero ¿qué pasa en Y? En Y, la única fuerza que existe es el peso. O sea que podemos decir que en Y, acá, en Y, sí actúa una fuerza. ¿Que cuál es? Actúa el peso, solito el peso. Listo. Actúa el peso. O sea que si hay fuerza, ¿qué hay? Siempre. Velocidad. Bueno, sí hay velocidad también, pero no es la velocidad lo que hay exactamente. Si hay fuerza, ¿qué hay? Aceleración. Movimiento. Aceleración. Hay movimiento, sí, de hecho hay movimiento, hay velocidad, hay cambio de posición, pero lo que quiero que me identifiquen es que siempre que haya fuerza, hay aceleración.
¿vale? ¿Es claro esto? Entonces, en Y actúa el peso, o sea, hay una fuerza resultante que pues, es el peso, gracias a quien me está respondiendo. O sea que en Y el movimiento es acelerado. Si ven cómo se conectan energías, si ven cómo se conectan velocidades, movimiento y demás, porque es que las ciencias no son otra cosa que entender el mundo, ¿sí? Yo necesito entender el mundo que me rodea. Que, oiga, es que me ofrecieron en una fiesta algo. Uy, es que no sé qué es. ¿Usted entiende qué es eso? ¿Usted entiende cómo se le va a afectar a su cuerpo? Porque, digamos, mucha gente que dice, no, pero es que día 80 y sin utilizar el teorema de Pitágoras. Lo que usted le hace a la ciencia y la matemática y demás es ayudar a entender lo que lo está rodeando, ¿sí? Como, oiga, es que mire, tengo que irme por un lugar, me voy, y eso es como un triángulo, me voy rodeándolo o me voy aquí derecho, ¿sí? Y así se relaciona todo. Y es lo que uno tiene que buscar y es un consejo que les doy de manera personal. Busquen cómo se relacionan las cosas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Listo? Por ahora, ¿es claro lo que acabo de comentar? ¿Hay alguna pregunta con esto que acabamos de dibujar que es muy importante? ¿O todo bien? ¿Me No, comentan profe, ahí? es claro. No, todo es claro. Vale, entonces, bueno, ya hicimos eso. Ahora, cuando nos vamos a mirar acá, ya sabemos que entonces en Y es como un lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces digo, bueno, si yo miro la velocidad en Y, en X es como un movimiento rectilíneo uniforme. Si yo voy a colocar acá mi velocidad en y acá vamos a colocar mi velocidad en X. Ahorita lo miramos porque el año pasado, no sé si ustedes presentaron el examen pasado y si no, pues también vean todos los documentos que yo les he compartido que pues, bueno, no son míos, pero digamos, hay muchos links en internet, ustedes también los pueden encontrar. Ustedes se pueden dar cuenta cómo son los exámenes reales. Y mucho de esto, o digamos, el año pasado, no bueno, el examen justamente anterior, salió esta misma gráfica, pero me preguntaban cómo era la energía cinética y potencial. Para allá vamos. Entonces, ¿cómo es la velocidad en Y? ¿Dónde es máxima? ¿Al inicio o al final? Al inicio. Al Al inicio. inicio. Porque acá sale con una velocidad de 80. Como hay una fuerza de gravedad que me lo lleva para abajo, entonces dice, no, usted está con una velocidad de 80, venga para acá. Él quiere seguir, sigue con una velocidad como de 40, ¿sí? Porque es que la aceleración de la gravedad me lo desacelera. Hasta que llega a la máxima altura, y en la máxima altura, ¿cuál es la velocidad en Y? Cero. Exacto. Listo. Y luego vuelve a caer. Listo. Recuerden que 80 y 40 son valores que nosotros tomamos como ejemplo. O sea, 80 no es, 40 no es. Pero pues uno le necesita poner números sin ponerse a hacer un ejercicio tan complejo. Entonces acá esto arranca con 80, acá con 40, acá como con menos 40 y acá con 0. Digo con menos 80. ¿Listo? ¿Y cómo es la velocidad en X? La velocidad en X, como no hay ninguna fuerza actuando, la velocidad en X nunca cambia. La velocidad en X siempre es constante. Entonces, si salió con una velocidad de 80, llega con una velocidad de 80. Constante. ¿Listo? Entonces, mi velocidad en X siempre es la misma. Entonces, si salí con una velocidad, por ejemplo, de 80, entre comillas, porque pues la pusimos, siempre va a ser 80. ¿Listo? Cuando yo voy a mirar entonces cómo son las gráficas, acá nosotros las tenemos. Ahí se me perdió. Cuando yo voy a mirar cómo son las gráficas, carajo, ¿dónde está eso? Ciencias y físicas, acá debe estar. Clase 2 de física, 6 p.m. 8, 7, 6, no. Clase 1 de física era la cuestión. Movimiento parabólico. Cuando yo voy a mirar cómo son las gráficas, bueno, entonces en Y no hay fuerzas actuantes. Digo, en Y hay fuerzas actuantes, perdón. Entonces sería como las gráficas de un movimiento parabólico. De un movimiento, perdón, lanzamiento vertical hacia arriba. En Y serían así. ¿Listo? Algo así. Y en X ya les doy la palabra. Y en X, pues sería como no hay fuerzas actuantes en X, la gráfica sería así. Oye, esperen que eso quedó como rarito. ¿Listo? ¿Hay dudas por ahí? Cuéntenme. Profe, y o sea, ¿cómo hacemos para diferenciar
cuando nos hablan dependiendo del eje, o sea, si es en Y, si es en X. No, tendrían que, o sea, digamos que les tienen que decir, ¿sí? Si me dicen como velocidad en X, bueno, velocidad en X o velocidad en Y, tendrían que decirme, ¿listo? A menos que me hablen de la velocidad en su conjunto. Y pues en la velocidad en su conjunto sabemos que pasa una cosa en X y una cosa en Y. Entonces, sí me tendrían que decir en realidad. Rectilíneo uniforme, no hay fuerzas en X, no, porque recuerde que si no hay fuerzas es porque la aceleración es cero, por lo tanto me va a mover con velocidad constante. ¿Listo? Y eso es lo siguiente. Y eso es lo siguiente. Nosotros lo hemos visto en una imagen. Ve que ese es el curso pasado. Yo quiero ver el de ustedes. Nosotros lo hemos visto en una imagen, clase 2 de física, en las leyes de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, pero también nosotros lo habíamos visto en una imagen que era esto. ¿Listo? Si la fuerza neta, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, es cero, es porque la aceleración es cero. ¿Es claro? ¿O hay dudas o preguntas con eso? ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Me cuentan, por favor. Profe, Dice, ¿cómo para así? O decir sea, que... la fuerza Sí. neta es como la sumatoria de qué? Ujú, ujú. Es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestro diagrama de fuerzas, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una figura, que es esta de acá. ¿M? Entonces, de repente, esta figura está sometida acá a una fuerza que la empuja con 40 newton. Pero hay una fuerza que la empuja para el otro lado. Entonces, acá hay una fuerza que la empuja con 100 newton. Pero de repente también hay una persona que le está empujando hacia acá y le va a aplicar, no sé, 80 newton. Sí, 80 newton. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi fuerza neta? Sería hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Sería 40 newton menos 100 newton más 80 o menos 80 newton. Más 80. Más 80. Más 80. O sea que mi fuerza neta es igual a 20 newton positivo. ¿Qué? Espérenme. No, 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 no. 40, 8 y 4, 12. No, sí, 20 newton positivo. ¿Sí? Y eso quiere decir que este muñequito que estoy colocando acá, este carro que se está moviendo, es equivalente, es lo mismo, eso que puse acá es lo mismo que tener este solamente con una fuerza aplicada de 20 newton. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que pasa? Ustedes en el colegio no le colocan esto tan fácil. Entonces le colocan como que no, es que está inclinada, entonces toca descomponer la fuerza porque hay una fuerza que se aplica de manera diagonal, digamos, sí, diagonal. Entonces hay que hacer otras cositas, pero el principio siempre es el mismo, que es lo que nos importa, ¿no? El principio es, bueno, un objeto sufre múltiples fuerzas actuando sobre él, hay que sumarlas, restarlas para ver qué pasa y ya así saber si se mueve aceleradamente, no se mueve aceleradamente. ¿Es claro? ¿O hay preguntas, dudas? No todo está claro, profe. Gracias. Vale. Acá vamos a hacer una cuestión y es que en este movimiento resulta que nos dicen, bueno, cuénteme usted, cuénteme usted. Les voy a colocar esto. Y está el punto 1, 2 y 3. Listo, este es el punto 1, este es el punto 2 y este es el punto 3. Y quiero que me digan, esperen, en la anterior, antes de pasar a este, ¿por qué dio 20 newton? Porque hiciste, mire, 40 menos 100 te da menos 60, más 80 te da 20 newton. Lo que haces es sumar las que te llevan hacia la derecha, que son los 80, que si bien la dibujé a este lado, pero me está empujando hacia la derecha, y los 40 que me está jalando hacia la derecha, y para el otro lado son los 100 newton, ¿sí? Que me están jalando hacia la izquierda, ¿vale?
Y acá se los pueden poner con diferentes dibujitos. Los 80 newton puede ser una persona empujando. Los 40 newton puede ser la tensión que siente una cuerda al jalar. ¿Ven? Entonces, por más dibujitos que les coloquen, el principio es este. ¿Sí? Bien, vale, con gusto. Entonces, cuéntenme ustedes en cuál de los puntos es mayor la energía potencial y en cuál de los puntos es mayor la energía cinética. Me cuentan ustedes. Un minutico y lo revisamos, ¿vale? ¿En qué punto es mayor la potencial y en qué punto es mayor la cinética? Que no me sale algo así que llega, oye, este me gusta, no. Ok, 1 y 3, ok, 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 muy bien. Bueno, acá yo ya veo algunas de sus, ¿qué le decimos? Profe, ¿por, Respuestas. Dime. porque en el punto 3 o sea, sería mayor energía cinética? Si ahí vuelve a caer. Ya, claro, porque es que mira que en el punto 3 tú llegas con -80, digamos, ¿no? Tu Ujú. velocidad es mínima. Pongámosle valores. Pero mira que como la energía cinética es elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces ese -80, bueno, digamos que -80 te queda 8 por 8, como 6400. O sea, te queda positivo es porque la velocidad está elevada al cuadrado. Me lo vamos a poner acá. Resulta que mi energía potencial acá la tenemos. Ah, pero las ecuaciones. Bueno, vamos a volverlas a poner acá. Entonces resulta que ya sabemos que mi energía potencial es mgh. O sea que en los puntos con mayor energía potencial, ¿cuáles serían? Se saca en el punto 2, mi energía potencial sería máxima. Máxima. Listo. Ya. Y sabemos que mi energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Entonces, ¿en dónde está la velocidad? O sea, es que ni siquiera es la velocidad máxima, es el número de velocidad máxima al cuadrado. ¿Por qué? Porque es que acá, por ejemplo, mi velocidad es 80. ¿Cuánto es 80 al cuadrado? 160 creo. 8 por 8, 64. Me da 6400, no sé. 100.400. 6400. Sí. Entonces, ¿qué vea? Yo como lo hice, 8 por 8 es 64 y agrego 2 ceros. ¿Qué pasa acá? Resulta que acá mi energía cinética, por ejemplo, es 6400. O sea que en el punto 1 mi energía cinética es máxima. ¿Listo? Y en el punto 3 mi energía cinética también, ¿cómo va a ser? Máxima. Y la compañera me decía, pero Máxima. ¿por qué si la velocidad es negativa? Porque es que resulta que como en la energía cinética la velocidad está elevada al cuadrado, me quito el negativo. ¿Es claro esto? En el punto 2 mi energía cinética es mínima. Digamos que no puedo decir exactamente que es cero porque el X tiene velocidad, entonces decir que es cero, pues... Y en el punto 1 y en el punto 3 mi energía potencial es mínima. ¿Listo? Que hasta podemos decir que es cero. ¿Es claro esto? ¿Me cuentan, por favor? Sí, señor. Listo. Creo que me toca más chiquito. Y esto más chiquito también.
Listo. Y esa es una pregunta así tal cual salió en su momento. Vale, vale. Listo. Admitir. Bueno, entonces nosotros estamos acá hablando sobre fuerzas. Es claro la transformación que hice acá entre este y este, o sea, ¿por qué la fuerza nos da eso? Cuéntenme por favor si hay dudas con esto. Sí. Lo otro que vimos fue, y ley, bueno, fuerzas y ley de gravitación universal. Entonces, una vez un ejercicio lo colocan acá lo siguiente. Resulta que ustedes tienen acá la Tierra o tienen un planeta y alrededor del planeta tienen dos órbitas. Órbita uno y tienen acá la órbita 2. En esas dos órbitas aparece un satélite, o pues aparecen satélites. Está el satélite naranja por acá y está el satélite verde. Pregunto yo, el satélite verde. Y pues este señor es el planeta. Pregunto yo, la fuerza de atracción entre el planeta y los satélites, ¿con cuál de ellos es mayor, con cuál de ellos es menor, o son iguales, o cómo es la cuestión? Cuéntenme en los comentarios. Ujú. Ambos tienen la misma masa, ambos satélites tienen la misma masa. Más bien, si ambos satélites tienen la misma masa, dibuje el diagrama de fuerzas de atracción entre el planeta y los satélites. Tal cual así puede ser una pregunta. A ver qué me comentan. Con relación con la Tierra, listo. Listo. Vean, entonces, bueno, tenemos eso. Acá entonces lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Resulta que yo me acuerdo que la ley de gravitación universal es proporcional a la multiplicación de las masas, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Sí. Y así tal cual fue una vez una pregunta en el ICFES. Y entonces lo que yo hago es decir, bueno, entre más cerca esté, mayor fuerza va a sentir. O sea que la fuerza de atracción que siente el naranja hacia el planeta, al tener ambos la misma masa, ¿no? Es esta, mientras que la fuerza que siente el verde hacia el planeta es más chiquita, ¿sí? Al tener la misma masa, la atracción del naranja hacia el planeta, del satélite naranja hacia el planeta, es mayor. ¿Listo? Pues está a menor distancia. ¿Es claro lo que acabo de colocar? Profe, creo que una pregunta de esas nos salió en el simulacro, o sea, que nos presentaban varios satélites y nos preguntaban que cuál tenía mayor fuerza. Ujú. Tal cual, tal cual. ¿Listo? ¿Hay dudas con esto? ¿Preguntas? Bueno, ahora acá, cuando yo voy a mirar y les pregunto por el diagrama de fuerzas, ¿ambos satélites tienen la misma masa? No. El naranja tiene el doble de masa que el verde. Y ahora les voy a preguntar, ¿estamos en química? No, es cierto que parece un protón y un átomo, pero no, no, no. Pues de hecho también, ¿no? Pues usted mira los planetas orbitando alrededor del Sol, se parecen, o un satélite orbitando alrededor de un planeta se parece mucho a los electrones orbitando alrededor de un núcleo. Entonces acá tenemos el planeta, pero resulta que ahora vamos a tener una sola órbita. Y el naranja y el verde están así.
¿Qué pasa ahí? Listo. Y ahí les dicen que la naranja tiene el doble de fuerza, no sé qué, el doble, digo, de masa. ¿Cómo hace la fuerza en ese caso? Au. Mm. También si ustedes tienen preguntas para estas clases, me las pueden enviar sin problema. Igual, tienen la misma masa, ok. Eh, no, vamos a dar un momentico más. ¿Quién va a sentir mayor fuerza de atracción? Listo, ya su respuesta. Listo, vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que la fuerza de atracción es proporcional a la masa, o sea, a mayor masa, mayor atracción, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como ambos están a la misma distancia, entonces no me fijo en la distancia, sino en la masa. Como el naranja tiene más masa, se va a sentir más atraído que el verde que tiene menos masa. Ya, listo. De hecho, acá también dibujemos eso con otros colorcitos. Como el naranja estaba más cerca y tiene la misma masa, se va a sentir más atraído que el verde. En este caso, el naranja tiene más masa, están a la misma distancia. Entonces, dado que están a la misma distancia y el naranja tiene el doble de masa, la fuerza con la que se siente atraído el naranja es el doble que la del verde. ¿Listo? ¿Dos preguntas, aclaraciones? No creo, ¿cierto? ¿O sí? Pues me comentan. Listo. Bueno, acá algunas aclaraciones que miramos. Diferencia entre presión, fuerza, ¿y cuál fue la otra que me dijeron? Y aceleración. Listo. Esta clase hasta qué hora va, ¿ustedes recuerdan exactamente? A no ser que nos pasemos, que no quiero Creo dejar que si eso no por estoy mal fuera. hasta las y 40. Hasta las y 40, listo. Apenas. Entonces, si nosotros hablamos de aceleración, denme un ejemplo. Un ejemplo de aceleración. Gravedad. La gravedad, exactamente. Se mide en metros sobre segundo cuadrado. Si nosotros hablamos de fuerza, entonces, por ejemplo, la aceleración acá, ya sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Nosotros hablamos de fuerza. La fuerza ya es el producto entre quién y quién. La Entre masa una por la masa y una aceleración. aceleración. Ajá. ¿Y en qué unidades se mide? Newton. Ujú, Newton. Y ahorita vamos a mirar que efectivamente se mide así. ¿Por qué? Si nosotros acá sacamos la fuerza, y la energía nos faltó ahí ponerla. Diferente presión, fuerza, energía y aceleración. Hemos visto diferencia de masa, peso y densidad también. Dense cuenta que es muy importante aclarar esos conceptos. Porque entonces, claro, y resuelvan preguntas, muchísimas. Pero pues, ¿de qué me sirve resolver tantas preguntas? Si digo, bueno, esta se hace así, pero no tengo en cuenta y bien claro qué es el concepto de masa, ¿sí? Miremos este de fuerza. Ya sabemos que fuerza es igual a masa multiplicado por aceleración.
En este caso, las unidades de fuerza, recordemos que las unidades de masa son kilogramo y las unidades de aceleración, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Metros sobre segundo cuadrado. Ujú. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá, de hecho, pues nos faltó colocar acá en la aceleración las unidades. ¿Vale? Y esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner acá. Perfecto. Listo. Entonces, ya sabemos que este kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Un newton. Si por alguna razón yo me acuerdo que es un newton, unidades de masa por unidades de aceleración. Si lo ven como el análisis dimensional me ayuda en estos casos. Bien. Ahora, el otro que tenemos nosotros acá es energía. Cuando hablamos de la energía, pues es que hay diferentes tipos de energía, sí, hay muchos tipos de energía. Hay muchos tipos. Quizás la forma más fácil de entenderla, la más sencilla para comprender, es el trabajo, para entender las unidades, ¿no? Que es el producto de la fuerza por la distancia que desplaza el objeto. O que, sí, por la distancia que esa fuerza desplaza un objeto. Listo. Entonces, digamos, ustedes saben que trabajo, lo vamos a colocar con T, es fuerza por distancia. ¿En qué unidades está la energía? Ujú. Fuerza por distancia, que recordemos que entonces las unidades serían, vamos a ponerla por acá. ¿Cómo serían esas unidades? Entonces las unidades acá sería las unidades de fuerza que son newton, las unidades de distancia que son metros, newton por metro, lo cual me da julios, joules. Listo. Ahora, digamos que ustedes quieren mirarlo con otra ecuación, hagámoslo con otra ecuación, hagámoslo MGH, ¿sí? Por ejemplo, entonces sabemos que mi energía potencial es igual a la masa por la gravedad, que eso ya sabemos que masa por gravedad es peso, por la altura, o sea, mi energía potencial, sabemos que también es el peso, multiplicando la altura, y acá, ¿qué vamos a obtener? Entonces, mi energía potencial está unidades de peso que son newton y altura que son metros. Newton por metro, que les da julios. Lo podemos hacer con mi energía cinética también. ¿Listo? Y pues nos damos cuenta que las unidades siempre nos van a dar. Hagámoslo con la energía cinética. Entonces sabemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Masa no tiene, sí, o sea, masa no, digo, perdón, un medio no tiene unidades, pero la masa sí tenemos unidades de kilogramo y la velocidad al cuadrado, ¿cuáles son las unidades de velocidad? Metros sobre segundo, pero como es velocidad al cuadrado, sería todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Las unidades de esto sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Y qué va a pasar? Esto es igual a kilogramo por metro cuadrado, es lo mismo que kilogramo, unidades de kilogramo, por metro, nuevamente por metro. Epa, vamos acá más bien abajito. Entonces, esto sería igual a qué? A kilogramo por metro, nuevamente por metro, sobre segundo cuadrado. Y les pregunto yo, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Son newtons. O sea que Newtons. dense cuenta que acá también nos dio newton por metro. Entonces, si se dan cuenta que en sí, por más que cambie
la ecuación de energía, la energía está en joules, Newton por metro, que es un joule. Listo. Y nos faltó uno, creo. A ver, ¿cuál nos faltó? No, entonces creo que ya. Julius, energía, ta, ta, ta. Ah, bueno, y presión, que es la última. ¿La presión es qué sobre qué? Es una fuerza por unidad de área. ¿Listo? Y eso suele darle en pascales, milímetros de mercurio. Es que también depende de lo que estemos trabajando, son nuestras unidades. Pascales, milímetros de mercurio, cuando son gases ideales, atmósferas, ¿vale? ¿Sí? Entonces depende de las unidades que nos den. Pero básicamente acá tenemos entonces que presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado es pascales. ¿Es claro? ¿Hay dudas respecto a estas unidades, a esta diferencia de conceptos? Por ejemplo, ejercer presión, ¿sabe dónde se ejerce presión? Un tacón ejerce mucha presión, porque es un área chiquitica, pero la fuerza es la misma. Mientras que estamos en nuestros pies normales, pues la misma fuerza, pero en un área mejor distribuido. Por eso es que los tacones no son buenos para los pies. Porfa, califiquen la clase y ya nos vemos en un ratico, ¿vale? Ya nos vemos en un ratico. Entramos creo que a las y 45, si no estoy mal, con nuestra segunda sesión de matemáticas. Listo. Cuéntenme qué aprendieron, si hay algo para mejorar, qué se mejora, qué tal les pareció, etcétera, etcétera. Si verdaderamente aclararon mucho más los conceptos, si les gustaría que se viera otro tipo de cosas, también cuéntenme, que yo siempre estoy atento a lo que ustedes me digan y nadie los va a leer, sino únicamente los voy a leer yo. Y ustedes saben que acá con toda la confianza, porque pues mi interés es siempre estar trabajando mejor y me ayudan mucho cuando me dan recomendaciones. Listo. Y para los demás ya nos vemos, chicos. Ok.